Amigas, amigos de 18 minutos, nuevamente les saluda Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR, acompañado de mi gran amigo y coconductor del programa, don Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. Pancho, nuevamente conectados con nuestra audiencia. Pues encantado de estar aquí otra vez más y con un contenido interesante el día de hoy. Muy interesante, y además déjenme decirles que estamos grabando en sus instalaciones, por lo cual le agradecemos muchísimo que ha sido nuestro anfitrión en los más recientes programas. Él es Genaro Hurtado, fundador y director general de Brivé, donde nos encontramos ahora, que es la HR Tech mexicana con mayor trayectoria en América Latina. Está presente en más de 2.500 empresas en 17 países, ni más ni menos. Tiene formación en el ITAM, en Kellogg School of Management. Lleva más de 20 años aplicando tecnología e inteligencia artificial a la gestión del talento. Durante la pandemia creó México Puede, programa que benefició a más de 458,000 emprendedores. Es presidente del Comité de Evolución de AMEDIR y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Genaro Hurtado. No, gracias, Mau, gracias, Pancho, bienvenidos a todo el equipo de 18 minutos y encantados de recibirles en su casa. Gracias. Muchas gracias, Genaro. Oye, pues tú siempre siendo muy emprendedor y pues, muy visionario, en el 2000 iniciaste Brivé y pues cuando en ese tiempo, bueno, pues ya estaba la tecnología, pero no era lo que era en estos días, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió lanzar una empresa HR Tech, ¿no? en esa época? Fíjate que desde niño yo me imaginaba, me visualizaba ayudando a miles de personas. Sí. Y Brivé surge del proyecto de mi maestría, y ahí es donde Brivé significa vivir. Yo estaba jugando con las palabras vivir, vibrar y brillar, y de ahí fue que surge Brivé como un proyecto del MBA. Y entonces lo que empiezo a visualizar es cómo sería el mundo, cómo brillaría cada persona si estuviera en el lugar adecuado. Imagínense, cierren los ojos, imagínate, sí, claro. Si cada persona estuviera en el lugar adecuado, Sí. como si fuera con la pareja adecuada, Claro. el mundo sería totalmente, bueno, sería más pleno, ¿no? Sí. Cada persona brillaría, y eso lo que lleva es a una motivación intrínseca. Cuando vemos el mundo de las organizaciones, cuando una persona está en el puesto que le toca, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a lo que le apasiona, el puesto, la persona brilla en el puesto, y eso hace que la organización hace realidad la ejecución de su estrategia, de la mano de las personas. Sin embargo, la esencia nace de esa motivación intrínseca. Entonces, de ahí que yo empecé a jugar con temas tecnológicos de cómo podríamos dar valor para resolver como este sueño o lograr esta conexión entre organizaciones y personas, y de ahí surge Brivé. Interesante. Y ese espíritu emprendedor es lo que me llama la atención, porque efectivamente es una época en la cual incluso las .com estaban empezando a estar de moda, quizás no tanto como hoy habla todo el mundo de tecnología. ¿Qué hay en Genaro Hurtado que despertó ese espíritu emprendedor? ¿Cómo nace el decir, me voy a lanzar a ver qué pasa? Y levantar capital además. Sí, fíjate que, bueno, todo nace desde niño, ¿no? O sea, yo cuando inicié Brivé yo tenía alrededor de 11 emprendimientos. Una tercera parte me había ido muy bien, empresas, otra tercera parte más o menos y otra tercera parte muy mal. Yo inicié en la casa, yo recogía el periódico, cuando llegaba el periódico, los frascos, etcétera, lo recogía y lo iba a vender, ¿no? Digamos, ¿no? Y así empecé a tener pequeños iniciativas desde niño. Inclusive con Mauricio Sulaimán hicimos un homenaje a su papá en Tulancingo, Hidalgo, que yo soy de Tulancingo. Sí. Hicimos una pelea de box en homenaje a José Sulaimán en el 2002. Y bueno, toda esa serie de, digamos, ese ADN emprendedor de ayudar a los demás, de impactar, digamos, yo tenía ese background. Y después en mi formación, pues estuve en BBVA y después en Microsoft.
Y todo ese background me daba como la seguridad de sí tener el ADN de soñar, sin embargo con los pies en la tierra. Y los pies en la tierra es tener una solidez metodológica y técnica para poderlo hacer. Entonces, cuando viene el crack de los dot-coms en el 2000-2001, nos tomó 4 años desarrollar a puerta cerrada la versión 1 de Evaluates, a puerta cerrada con un equipo compacto de psicólogos y de tecnología. Y entonces, cuando yo salí a buscar capital, pues no, el capital no era oportuno, ¿no? Por la situación que se vivía. Y entonces, pues lo que empezamos fue a terminar de desarrollar la solución, 4 años a puerta cerrada. Y cuando terminamos fue acercarnos a las empresas que habían colaborado para poder probar, para que lo usaran, y entonces ahí yo inicio una etapa comercial de tener primero 10 clientes sin pagar que lo usaran, después pasar a tener 30 clientes pagando, de 30 clientes 100 clientes, 1000 clientes, 2000 clientes, y hoy estamos en una etapa de escalamiento donde lo que buscamos es tener un crecimiento acelerado. Sin embargo, ¿de dónde viene el capital? El tema básicamente, mi cuenta bancaria era el sueño, la determinación, el equipo, el creer en lo que estábamos haciendo, en el problema que podíamos resolver. Entonces todo eso era la pasión y enamorarnos de ese problema, y alrededor de eso era como nuestra motivación para estar trabajando 4 años a puerta cerrada. Yo le digo a mis amigos que, o sea, no estás tejiendo un suéter durante 4 años, un suéter que no te puedes probar, que no puedes vender. Y bueno, esa es la historia de cómo nacimos, pero básicamente es el tema de pasión, y talento, determinación, visualizar las cosas, y que es algo que es totalmente aplicable al día de hoy, ¿no? Hoy en día hay una nueva generación de emprendimiento utilizando IA, y eso, hoy en día el capital es secundario, lo más importante somos nosotros, las personas, nuestro talento, tener la claridad de lo que queremos hacer, y por ende los ingresos vienen a partir de los mismos clientes. Entonces así fue como empezamos en Brivé, y que hoy en día ha permitido el no tener fondos de inversión. Digamos, eso puede tener pros y contras, sin embargo, el tener una cultura de verdaderamente dar valor para ayudar a los demás, ayudar a las personas y a las organizaciones. Cuando hay un fondo de inversión, hay un interés financiero donde el fondo entra para vender años después más caro, y eso presiona las métricas, logra un desequilibrio en las organizaciones, porque hay un tema entre show me the money, que es lo que están buscando los fondos de inversión, y por otro lado el propósito de la organización. Entonces eso empieza a crear un conflicto cultural, lo cual en el caso de Brivé, pues tenemos esa libertad de estar creando y ayudando sin ser un rehén tal cual de las métricas, pero sí buscando un tema en equilibrio, ¿no? Entre ayudar a los demás y tener una salud financiera. Pues ahí hay toda una clase gratis, en un breve espacio, para todos los que están emprendiendo, de lo que funciona y lo que has aprendido. Me llama la atención, Pancho, que no fue a la primera que le salió bien el emprendimiento, ¿no? Sí, no, pues después de 11, bueno, sí tuviste algunos que funcionaron, pero pues este ya fue tu emprendimiento magno, ¿no? Cambiando un poquito de tema, en México hay una rotación en las empresas de personal cercana al 16%. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es lo que está fallando? Bueno, ahí el tema de rotación es multifactorial, por eso tiene su complejidad. Por un lado están las personas con su propio propósito, objetivos, intereses, y por otro lado están las organizaciones. Hay una desincronización o una falta de sincronía entre ambas al momento que se relacionan. Y todo comienza cuando compartes esta métrica, que de hecho la publica la Medir anualmente, del 16-17%. Eso es en promedio. Hay industrias con mayor rotación, sobre todo en cargos operativos. Los restaurantes, ¿no? Restaurantes, retail, manufactura, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, es multifactorial. Una de las claves comienza en poder atraer y seleccionar bien. Hay 2 tipos de rotación. Rotación temprana es cuando alguien se integra a la organización y sale en las primeras semanas o meses, y la otra es el otro tipo de rotación. Todo comienza con atraer y seleccionar bien. Quienes nos están viendo,
O sea, ¿tú te imaginarías que una empresa automotriz salga con una especificación ambigua a buscar insumos o una pieza para el auto? No, no lo hace. Y en el mundo del talento se llama la descripción del puesto, tener claro el propósito de la posición, el valor que va a dar, el perfil y las competencias que se requieren, y con eso tener una estrategia para salir a buscar. Cuando llega la persona adecuada a la posición, la vida es totalmente diferente porque es una persona afín al puesto y tiene una motivación intrínseca de que tiene las capacidades y va a hacer lo que le apasiona. Entonces aquí hay una autopista para que te desarrolles. Entonces todo comienza por atraer y seleccionar bien. Posteriormente vienen otros factores que se relacionan con, en esa multifactoriedad, digamos, está el propósito de la organización, la estrategia. El talento que mi compañía requiere no es lo mismo un restaurante a una compañía de alimentos de retail o de manufactura o de tecnología. El tipo de talento que tu negocio requiere o tu empresa lo debes de definir, y ese tipo de talento no es el mismo en una industria que en otra. Y ese tipo de talento lo defines, lo escribes y dices, bueno, para atraer este tipo de personas, ¿cuál sería la propuesta de valor que les debo de dar? ¿Y cuál es el employer branding para atraer a esa gente? Y esa es la parte estratégica de la atracción. La parte ya operacional, pues es de acuerdo a esos perfiles y esa estrategia, llevar a cabo un proceso, ¿no? Por otro lado, está el tema, en esa multifactoriedad, hemos visto en estos 20 años con nuestros clientes, el tema de liderazgo. O sea, el vínculo entre la organización y el mundo del colaborador, quien lo une, el propósito, la cultura, para que esto se viva, es los líderes de la organización. Sin importar su jerarquía, cómo los líderes son embajadores para conectar el propósito de la persona con el de la organización. Cuando existe esa conexión emocional, las cosas fluyen y juntos resolvemos retos, etc. Cuando eso no se da y solamente hay un vínculo de cristal, que es la parte económica, sí, entonces pues el cristal se fragmenta muy fácil, claro, y entonces eso genera como síntomas. Hay múltiples síntomas alrededor de la rotación, múltiples, sin embargo hay que enfocarnos en la causa raíz, y la causa raíz comienza desde la estrategia, la dirección general, los líderes y hacer equipo con las personas adecuadas. Si tú creas una cultura Disney, sí, pero esa cultura estás invitando a las personas equivocadas, también va a haber rotación, claro, y no va a haber resultados. Entonces es una comunión de varios factores en sincronía para que eso fluya. En México hay mucha inversión en prácticas de diferente índole, de wellness, de beneficios al colaborador, y eso se desincroniza. ¿Cómo lo sincronizas? Primero definiendo la propuesta, el tipo de talento que requieres, escribirlo, como en marketing, quién es tu buyer persona, quién es el perfil del colaborador ideal, cuál es la propuesta de valor que le debes de dar, y cuáles son el Empathy Map. El Empathy Map es una metodología que te permite saber el colaborador qué ve, qué escucha, qué piensa, cómo se visualiza. Es como un análisis profundo de tus diferentes segmentos de colaboradores, y a partir de eso es ejecutarlo y implementarlo de la mano del equipo. Y todo esto es porque la rotación, un colaborador, hay diferentes estudios. Nosotros hemos identificado que es el 20% del sueldo anual de un colaborador. Uh-huh. Entonces, alguien que, en un ejemplo, que tiene el sueldo básico o el salario mínimo, le sacas el 20% y es arriba de 25,000 pesos anuales. Uh-huh. Bueno, del sueldo anual, el 20% es 25,000 pesos cada salida, y es el costo de la transacción de atraer y desvincular, sin contar una liquidación y una indemnización. Entonces el costo es enorme. En la medida que va subiendo el nivel del puesto y del sueldo, entonces pues esto se vuelve mucho más agudo el problema, claro, tal que muchas organizaciones hoy en día ya están pagando este problema sin tener nada. Entonces es muy importante
el resolverlo, porque más allá del costo es que la organización no crece y le está dando la vuelta a la misma rueda, no crece, no evoluciona, etc. La buena noticia de todo esto es que son variables endógenas al equipo, a las personas que nos están viendo, son decisiones que tú controlas junto con tu staff, con tu equipo, para poder conectar ese propósito individual con el organizacional. No cabe duda que cada respuesta de Genaro es una microconferencia, caray. Una cátedra completa. No, entre experiencia, etcétera. Y me surge una pregunta, mi estimado, dentro de lo que es el mundo de la rotación, la atracción, el desarrollo, etcétera, de los colaboradores. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué has visto acerca de lo que se llama presentismo? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué impacto tiene? ¿Por qué puede ser más problema que una rotación, por ejemplo? Hoy en día, nosotros hemos identificado que el 20% de colaboradores de una organización en promedio está comprometido. Solo el 20%. Solo el 20%. Hay un 80%. Después hay alguien que está en la media, que cumple, y después hay otro porcentaje, ¿no? Que está emocionalmente desvinculado, ¿no? Yo creo que este tema, mi respuesta sería el tema del liderazgo. O sea, es peligroso porque atrás de todo esto ahí está la palabra confianza. Confianza en la relación, confianza de la organización al colaborador, la confianza de un líder con su equipo, donde nos estamos jugando los resultados y el propósito con un equipo, y estoy confiando, están confiando en mí. Pero si yo estoy desconectado, pues entonces estoy engañando o defraudando, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo diría que el identificarlo es muy fácil. Y se relaciona con un liderazgo que es cercano a las personas. Cuando tú estás cercano a tu equipo de trabajo, los conoces, los entiendes, tienes un vínculo de confianza, de diálogo con ellos, y tú realmente conoces quién está conectado emocionalmente y quién no. Entonces, identificarlo, si está cercano, es fácil. Ahora, si es una organización muy grande, etcétera, hay metodologías, estudios que te permiten saber quién sí y quién no. Pero por otro lado, hay un libro que me encanta que se llama Multipliers, de Liz Wiseman, que habla de que, y les pregunto a la audiencia, ¿quién de ustedes da más del 100% o ha dado más del 100% en un trabajo, en un proyecto? Pues todos, ¿no? Sí. Y la siguiente pregunta es, ¿hay algún proyecto o iniciativa donde hayas dado tu 50%? También. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque mi líder no me tomó en cuenta, porque yo podía dar valor, porque no fui considerada. Y entonces eso ahí empieza a hacer que la persona, teniendo la capacidad, no la ponga en práctica. Pero también tenemos el liderazgo negativo, la persona que suma, en lugar de multiplicar y dar más de su 100%, da el menos 100%, que son los líderes negativos que te dañan la cultura y los equipos. Entonces, lo que nosotros hemos visto en estos años es, la solución se llama MAGIC, es un acrónimo de M de meaning. Las personas nos comprometemos cuando hay una conexión personal de mi propósito con el organizacional. A de autonomy, cuando la persona, aunque esté en un cargo operativo, tiene los grados de libertad para escoger turno, para poner la fotografía en su lugar de trabajo, la fotografía de sus hijos, tiene los grados de libertad para tomar decisiones. Sí. La G de grow es tengo una visión. Si te preguntan en tu casa o amigos, ahora que está el mundial, te preguntan en una carne asada, y tú en esa compañía, ¿qué visión de desarrollo tienes? Y si no lo sabes responder, quiere decir que no tienes una visión de desarrollo clara. Aunque exista, no te la han comunicado. Entonces, si tú te ves en la compañía y tienes claro cómo tu talento puede irse desarrollando y crecer, entonces generas conexión a través de esa visión de desarrollo. La I de impacto, soy consciente del impacto que tiene mi rol. ¿Cómo generas esa conciencia? Invita a tus clientes más contentos y diles qué les encanta de tu servicio y que se lo digan enfrente de tu equipo de colaboradores. Y los clientes que te han cancelado, pregúntales, oigan, ustedes que dejaron o que no nos compraron o que dejaron de comprar, ¿qué no les gustó?
y que ellos nos los digan enfrente. Sí. Y entonces eso lo que hace es genera conciencia del impacto que tiene mi rol, por sencillo que sea, y entonces eso en el Magic es la I, y la C es la conexión con el liderazgo, la confianza en la organización, el saber que estoy en un lugar seguro, de respeto, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ante este tema de ausentismo y de rotación, el tema de Magic es otra metodología que puedes aplicar, y hazte la pregunta de tu equipo de colaboradores, si el 20% es la métrica referencial, ¿cómo estaría tu equipo? ¿Qué porcentaje por nivel jerárquico está en verde, amarillo, rojo? O por área, ¿cómo se encuentran? Y eso te permite empezar a tomar acción. Y de la mano de tu staff, de directores, de gerentes, donde ellos son los primeros que deben de ser conscientes, Mau, de esta realidad del presentismo, y cómo de la mano ayudamos a conectar. Otra vez es una variable endógena, ¿no? Gran tip para los directores generales como tú, mi querido Pancho. Sí, y pues, aprovechando que tenemos aquí a una persona muy conocedora en estos temas, ¿cuáles son los principales errores que se cometen cuando contratas a los empleados? Yo creo que me gusta jugar con las medias naranjas para hacerlo claro y práctico. La media naranja es la estrategia. Sí. Lo que mencionaba de la propuesta de valor, qué tipo de talento mi empresa requiere, y si requiere este tipo de talento, no voy a buscarlo a donde está todo mundo, voy a donde ese talento se encuentra. Ejemplo, temas tecnológicos. De repente decir que hay una escasez de talento tecnológico, etcétera. ¿Dónde voy? A Reddit, a comunidades de gamers donde ellos están jugando y donde me puedo acercar a ellos, y es muy fácil identificarlos. Voy a hablar de un cargo directivo o gerencial. Me acerco a un programa de maestría, de diplomado, platico con el director de la maestría, con el profesor, le digo, ¿quién de sus alumnos me recomiendan para el cargo que tengo, o el puesto, la vacante que tengo? Y ellos, va a ser muy fácil que me refieran a alguien, ¿no? Entonces parte como de la estrategia, tener bien claro qué quiero y las nuevas competencias que hoy en día se necesitan en un mundo de IA. Y la otra es la ejecución. La ejecución de la estrategia tiene que ver con la digitalización del proceso, las plataformas, la profesionalización del equipo de atracción y selección. Yo estuve en un bootcamp hace unos años, estuve un mes en Silicon Valley, y tuve entrevistas con directores y ejecutivos de talento, de atracción y selección de Yahoo, de PayPal, por poner un ejemplo. Sí. Y algo de lo que yo identifiqué, estamos hablando de la profesionalización, es que son personas expertas en atraer y seleccionar talento. Y hoy en día en México o en América Latina, mucho de esta función tan importante está delegada a personas que no tienen esa profesionalización. Muchas veces, si tú quieres colaborar en DO, desarrollo organizacional, tu derecho de piso es hacer atracción y selección. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas menos expertas están llevando a cabo una tarea que es crítica. Si como insumo se integran las personas equivocadas a la organización, por más que hagas, deshagas, etcétera, es como estar preparando una paella con los ingredientes que no son. Sí. Y eso causa fricción como consecuencia, muchos tipos de fricción en la organización, lo que Mauricio decía del ausentismo, el tema de la rotación. Entonces, lo que hay que hacer es atraer y seleccionar bien, y enseguida crear un entorno de cultura inspirador para la gente. Cierro mi respuesta, Pancho. Siempre que voy a algún lugar le pregunto a la gente, oye, Sí. ¿y usted cuánto tiempo lleva aquí? No, tantos años. ¿Y por qué? Y me pasó en un restaurante hace unos meses. El señor de los baños de un restaurante en Ciudad de México, le pregunto, señor, ¿cuánto tiempo lleva aquí? 23 años. ¿Y en qué puesto? Aquí en los baños de hombres. ¿Y qué ha hecho este restaurante para que usted lleve 23 años aquí? Hago lo que me encanta y me tratan bien. Hablando de un mundo complejo y de tecnología, pero es no olvidarnos de lo simple, de back to basics, y lo simple es, hago lo que me encanta, mi talento. Mi talento intersecciona con mi puesto y con la cultura de la organización.
Y por otro lado, y me tratan bien Me es tratan bien, el sí, liderazgo, la cultura, el cumplimiento de normas, etcétera. Entonces, yo creo que en este mundo complejo es no olvidarse también de lo simple, ¿no? Pues con esta microconferencia vamos cerrando porque qué interesante. Me quedo con este mensaje final. Fíjense, lo importante, hoy en la actualidad estamos hablando del propósito y cómo las nuevas, diría yo, las nuevas generaciones no tanto, cualquier persona, justo como esta persona que ejemplificas en el caso del restaurante, buscamos ese sentido a lo que estamos haciendo con un buen trato, un ambiente donde seamos respetados, etcétera. Muchísimas gracias, Genaro. Doble agradecimiento tanto por el tiempo que nos has dedicado hoy, por ser el anfitrión de 18 minutos y pues nos despedimos recomendándoles que nos den clic, no, que Like. que nos den like. Bueno, hay que darle clic para Sí, darle sí, el like y que nos recomienden, compartan este video. ¿No crees, mi querido Pancho? Sí, y yo me llevo este concepto que dijiste, ¿no? Que te dijo la persona del baño, tan sencillo, ¿no? Hago lo que me gusta y me tratan bien. Correcto, ¿no? ahí está. Esa es Tan la fácil, ¿no? Como eso. Si me permiten un comentario, en esta era de IA, decir que no es la era de la IA, es la era del ser humano, es la hora de ser humano, la era de las personas. Porque todos con $20 tenemos acceso a la misma plastilina, la misma IA con $20. ¿Cuál es la diferencia? Soy yo con mi talento. Frente a esa plastilina, yo cómo la moldeo, cómo creo y sueño cosas. Entonces, es súper importante eso. Y para ese tema del talento es la educación de casa. Hace un momento platicamos con Lorena Ochoa. La educación de casa. Comienza la educación en la casa, las instituciones educativas y la parte de ser ejemplo, como líder, ser ejemplo y tener la oportunidad de guiar a las personas. Entonces, el mensaje es la era del ser humano. Pues con eso cerramos. Qué manera tan precisa y fundamental de cerrar este episodio de 18 minutos. Gracias nuevamente, Genaro. Gracias, Pancho. Y hasta la próxima edición de 18 minutos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.